estar estudiando en sus casas los evangelios, mirando la última semana del Señor Jesús. Bien, pasado bastante. Juan cambia mucho en la manera como ve nada. El que haya escogido usted, la historia es suficiente, amigos, pero si ha querido usarlos todos, está bien. Hay una Biblia que es la Biblia cronológica. En esa Biblia el escritor puso todos los hechos como iban sucediendo, y de repente puede usar Juan, después pasa a Mateo, después Marcos, a Lucas, todo va en orden, entonces tienen un picture completo de todo lo que está sucediendo. Es una buena Biblia para temas como este, está excelente, donde le da el orden como sucedió y lo puede leer, agregar todos los acontecimientos. Vamos al libro de Juan en el capítulo 12, verso 17 hasta el 26. Los niños sirven a the back. You want to stay with that, right? Okay. Pay attention to the message. Okay. Si no entienden algo, le preguntan a sus papás en la casa. Y si hay necesidad de tener a un niño, muy pequeñitos, ya está, bueno, ¿no tienen llave de ese cuarto? ¿Tú tienes llave? Ok, si alguien necesita entrar a ese cuarto, a ver quién tiene la llave, que pueden entrar allí en un cuarto. Cuando un niño se inquieta es muy normal, que los niños lloren, es normal que a veces quieran pararse o hacer algo. Nunca lo hemos visto como nada raro. Además, si les explicamos, si un niño llora o está inquieto por alguna razón, que lo lleve a este cuarto y cierre la puerta. La razón por la que hago énfasis es cuando no se hace así, queda grabado. Esta grabación va para la radio y hay 150 ciudades que escuchan ese mensaje, salen a internet el mensaje, así que todo es interrumpido y no es justo. No es justo, ¿cierto? Que un adulto se quiera perder un ratito del mensaje a que tanta gente sea afectada. Entonces hay que tener consideración todo lo demás. Y este edificio, a menos que esté en una puerta cerrada, se va a oír el eco, así que es importante tener eso en cuenta. A lo mejor algún día los técnicos podemos poner speakers allá adentro donde el sonido de aquí salga en ese cuarto, y también en los cuneros para que puedan escuchar el mensaje y las mamás que necesitan estar allá. Juan 12, 17 al 26 dice así: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va a hacer. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, oramos pidiéndote dirección para entender este texto. Sabemos que a menos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón, es imposible entender lo que aquí dice. El significado espiritual para el hombre natural no es revelado porque está muerto en sus pecados y delitos, pero para el que ha nacido de nuevo es revelado. Y oramos, Señor, abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, Señor, que podamos aprender y obedecer según lo que tú. Uno con la entrada del Señor Jesucristo a Betania, está a 2 millas de Jerusalén. En ese lugar el Señor Jesús había
había resucitado de los muertos a Lázaro, hacía un tiempo atrás, y llega a la casa de Simón el leproso. Así que se llama Simón el leproso porque Jesús lo había sanado de lepra. Entonces está en la casa de un hombre que fue sanado de lepra, y Lázaro con sus hermanas está sentado con Jesús. Así que tenemos dos milagros grandes allí, una persona sanada de lepra y otra persona resucitada de los muertos. Hay mucha gente testigo de esto, hay muchos que están acercándose más a Jesús debido a este testimonio. Una mujer, María, une al Señor con perfume, dice el Señor que ella lo está preparando a él para su sepulcro, ¿sí? Y que siempre se predica este evangelio, se va a hablar de ella. Vemos que los fariseos, al ver que tanta gente cree en Jesús, porque ven a Lázaro resucitado de los muertos, están planeando cómo matar al Señor Jesucristo. Enseguida, Juan narra la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén cuando entra montado en un burrito, que es símbolo de paz. No entra como un rey conquistador, sino como un rey que trae paz. Eso es lo que simboliza. ¿Sí? Entra el Señor allí y llegamos ahí al verso 17, donde dice: llama testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Es esa multitud que está viendo al Señor Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, la que está dando ese testimonio. ¿Sí? Y ellos hablan, ellos testifican de lo que han conocido al Señor. Hay una euforia en ellos, hay una razón de celebrar. Han visto a Lázaro, han visto la entrada del Señor, han visto a Simón el leproso, han visto la unción de parte de María para la sepultura del Señor Jesucristo. Así que es bastante lo que está sucediendo, se llama el Passover, ¿sí? Y muchos de ellos han creído, así que están dando testimonio las personas acerca del Señor Jesucristo. En el verso 19 dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, 18 y 19, dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va detrás de él. La gente está corriendo hacia el Señor Jesucristo, y los fariseos están quejándose de lo que está sucediendo, están lamentándose entre ellos de que la gente esté siguiendo al Señor, y dicen: no consiguen nada, refiriéndose que día a día, si han leído los evangelios, día a día, ellos estaban haciéndole preguntas al Señor, como: ¿está bien pagar los impuestos al César? Y el Señor les contesta: no lo pueden atrapar en eso, quieren ridiculizarlo públicamente, pero nada les ha funcionado. Al contrario, el Señor Jesucristo entra al templo, parece que hay 2 veces que entra al templo, porque Juan describe la limpieza del templo al principio del ministerio de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas dicen que después de que entra en la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, antes que ellos lograran algo contra Jesús, Jesús ha denunciado públicamente la hipocresía de su falsa religión, de los falsos religiosos. Los ha llamado en unos capítulos antes, 4 capítulos antes de Juan 12, como hijos del diablo. Dice que el diablo es un asesino, ellos son hijos del diablo, desde el principio el diablo siempre ha querido matar, y es lo que ellos quieren hacer con ellos. Públicamente el Señor los confronta, los llama hipócritas, denuncia y tanta gente creyendo en el Señor Jesucristo, porque ven a uno que estuvo 4 días, que está levantado entre los muertos, y deciden matar a Lázaro también, para que menos personas puedan creer en el Señor Jesucristo. Así que los judíos fariseos, en el verso 19, están dispuestos a lo que sea para deshacerse del Señor Jesucristo. Tienen sed de sangre, ¿sí? Y hay una gran multitud, versos 17 y 18, como vimos, que han gritado: Hosana, Hosana al Hijo de David. Los fariseos le dicen: calla a tus discípulos, mira lo que están diciendo, porque están declarando que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo les dice: si ellos no cantan, si ellos no proclaman eso, las piedras lo van a hacer. Así que no hay nada que puedan hacer contra el Señor Jesucristo.
Y este grupo de fariseos, aquí menciona solo los fariseos, pero también los saduceos y los escribas están unidos con ellos. Entre ellos tienen rivalidad. Fariseos, saduceos y escribas no se llevan bien, son rivales. Pero cuando se trata de Jesús, como Jesús es la verdad, es la vida, es la luz, es el Hijo de Dios, tienen un enemigo común y no les importan sus diferencias. Entonces deciden unirse para deshacerse de Jesús. Se parece bastante a lo que tenemos hoy. Ese es el Señor Jesucristo. Porque no cabe en sus planes para los fariseos, Jesús no cabía en sus planes, Jesús no cabía en lo que ellos habían formado en su mente, que tenía que ser el Mesías y el Rey para su reino. Así que traten de deshacerse del Señor Jesús, no les importa sus diferencias, se unen con sus enemigos para ir contra el Señor. Y declaran, mirad, el mundo se va tras él. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer, que el mundo vaya detrás de él. El propósito del Señor Jesucristo al venir es anunciar el reino, llamar a los hombres al arrepentimiento y que vengan a él y que lo sigan. Y en general eso es lo que la multitud está haciendo. Estos hombres, sin darse cuenta, están profetizando en realidad lo que iba a pasar a través de los siglos. Multitudes siguiendo al Señor Jesucristo. Pero tristemente, esta multitud que está siguiendo al Señor Jesucristo, allí están gritando Hosana al Hijo de David. Están poniendo sus capas en el piso para que el Señor Jesucristo pase por allí. Lo están recibiendo y proclamando como rey. Eso es más o menos el día domingo, pero para el día viernes están gritando, crucifícale, crucifícale. Habían creído en él, estaban contentos y alegres y celebrando, pero no era algo sólido lo que estaba sucediendo en sus corazones. Y quiero que miremos por qué. Quiero que miremos por qué ellos se sienten así y por qué también cuando Felipe y Andrés le llevan la noticia al Señor Jesús de los griegos, parece como que Jesús estuviera ignorando lo que ellos le están diciendo y como que cambia el tema. Pero en realidad el Señor Jesucristo no está cambiando el tema, Él está tratando con lo que ellos le están llevando a Él. En mucho sentido, cuando miramos despacio lo que está sucediendo aquí. Vamos al verso 20 hasta el 22, que es la parte donde menciona a los griegos. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos hombres griegos eran hombres gentiles, no eran judíos que habían sido criados dentro del ambiente de los griegos, eran griegos, gentiles, se llaman prosélitos, es decir, que profesaban la fe judía, creían en las Escrituras, esperaban al Mesías y habían ido a Jerusalén para adorar juntamente con los judíos y celebrar la Pascua. Estos hombres, si miramos lo que está sucediendo, están en directa contradicción con los fariseos. Es opuesto a lo que ellos quieren hacer a lo que los fariseos quieren hacer. Los fariseos quieren matar a Jesús. Los fariseos son los líderes religiosos. En cambio, los hombres griegos quieren conocer a Jesús. Quieren entrevistarse con el Señor Jesús. Quieren verlo de cerca y hablar con Él. ¿Sí? Y esa es la contradicción que encontramos aquí en medio de toda la multitud de lo que está sucediendo. Pero el problema aquí, los griegos no eran judíos. Y era un problema, pues los judíos y los gentiles estaban completamente divididos. Había una pared de división entre ellos. Entonces Felipe, cuando los griegos le dicen queremos hablar con el Señor Jesucristo, Felipe como judío, esto es 1 Enrique 3:7, esto no dice, pero la narrativa me da un espacio para asumir algunas cosas. Yo imagino que Felipe le dice, Andrés, tenemos un problema. Hay un grupo
que quieren ver al Señor, pero son gentiles. Y Andrés le dice a Felipe, pues vamos con el Señor Jesucristo, a ver qué dice él. ¿Sí? Y es lo que ellos hacen. Pero antes de llegar allí, el texto nos está dando la noción de que hay otras ovejas en el rebaño del Señor. Quiero leer rápidamente Juan 10, 16. Juan 10, 16, y ahí vamos a regresar a Juan 12. Siempre vamos a regresar a Juan 12. Hermanos, parece que fuera domingo, pero es miércoles. Es una buena asistencia, los felicito por estar aquí. Yo creo que no hay mejor lugar que venir a celebrar juntos y meditar en la palabra del Señor, que nos dice de él. Juan 10, 16, el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y dirán, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Regresamos a Juan 12. Estos griegos no son judíos. Esas son las otras ovejas a las que el Señor se está refiriendo. ¿Se refiere a personas griegas? No, se refiere a los gentiles. Los gentiles son todas las naciones que no son judíos, ¿sí? Y seguramente estos griegos forman parte de ese redil. Hay una división, acordémonos de eso. Cuando ellos vienen, miremos algunas escrituras que nos muestran que hay una división y cómo Jesucristo, para entender la declaración del Señor Jesucristo, esto nos va a ayudar. Jesucristo es el único que puede quitar esa división. Vamos a Romanos 9, versos 25 al 26. Romanos 9, versos 25 al 26. Acuérdense, vamos a regresar allá. Después Juan 12, que es nuestro texto básico. Dice el apóstol Pablo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de los gentiles, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los nombres griegos representan esto. Miremos versos 30 al 33, allí mismo en Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban para la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que los hombres griegos quieran ver a Jesús. Bueno, y esta escritura habla de la entrada de los gentiles, no quiero quedar explicando tanto ahí, pero que los hombres griegos quieran ver al Señor Jesús, mirando que ellos representan a los gentiles. Están los judíos que no pueden entrar por su legalismo, pero que estos hombres griegos quieran entrar a ver al Señor Jesús. Tal vez quiere decir, no dice el texto, que ellos querían ver la gloria del Señor Jesús. Tal vez. Por la expresión, por la contestación del Señor, asumo eso. No puedo afirmarlo enfáticamente o absolutamente. Pero tal vez ellos querían ver la gloria, la manifestación del Señor Jesús de cerca, hablar con Él y tal vez palpar el poder del Señor Jesucristo que había resucitado a Lázaro. Ellos son parte de lo que han escuchado, el testimonio que dan las multitudes acerca del poder del Señor Jesucristo. Tal vez eso es lo que ellos quieren, conocer ese amor, esa compasión. Pero resulta que la gloria del Señor no se va a manifestar simplemente en su humanidad. Porque cuando el Señor Jesucristo descendió del cielo y tomó la forma de un hombre, su gloria quedó cubierta por su humanidad. Él no se metió en un humano, Él tomó la forma de hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero su gloria no está siendo manifestada allí todavía. No está manifestada allí. Y estos hombres no la pueden ver, porque todavía esa aparente separación solamente el Señor Jesucristo, por medio de la cruz, la puede quitar. Y es ahí donde el Señor nos va a llevar cuando leemos
la declaración que él hace. Así que está esa gran celebración, está esa entrada triunfal del Señor, está esa proclamación de Él como el Hijo de David, como el que viene en el nombre de Jehová. Toda esa multitud, los griegos, toda esa expectativa, que Jesús tome el trono y libere a Israel de sus opresores. Eso es lo que todo el mundo está esperando cuando está sucediendo esto, ¿sí? Jesús llena todas las expectativas como Mesías, muestra poderío, muestra sabiduría, conocimiento, pero no toma el trono. Entra a Jerusalén, pero no toma el trono. Así que todo el mundo está a la expectativa de lo que está sucediendo. Todo se ve en su lugar, pero Jesús no está mostrando su poder sobre los romanos para liberarlos y hacer que Israel sea quien domine a los romanos y al mundo. El pueblo en general lo ve a él como el Mesías. Los fariseos y los líderes religiosos lo ven como una amenaza. Los gentiles, en este caso los griegos, quieren conocerle de cerca, y los discípulos no saben qué hacer. Hay un problema, ellos no saben qué hacer, y vienen y le preguntan al Señor Jesús. Así que la respuesta que Jesús le da a Felipe y a Andrés, allí el Señor revela claramente el camino de la liberación para Israel, y es el camino de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de su pueblo. Verso 23. Vamos allí a Juan 12, verso 23. Jesús les respondió diciendo, acuérdense, antes de leer el verso 23, quiero regresarnos un poquito para que miren el cambio tan drástico que hay entre lo que dice en Filipenses 3 y lo que el Señor Jesucristo contesta, ¿sí? Verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Antes de leer el verso 23, en una lectura normal esperaríamos como que Jesús les haya dicho, ¿sabes qué? Diles que ahorita estoy muy ocupado, que hagan una cita para la semana entrante, o diles que ahorita hay mucha gente y no voy a alcanzar a atenderlos a esto, ¿cierto? Normalmente, básicamente seguiría una secuencia así. Pero miren lo que el Señor Jesucristo les dice. Jesús le respondió diciendo, lo que estos griegos quieren hacer, pero no es eso lo que está sucediendo. Cuando el Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre sea glorificado, se está refiriendo a una escritura que está en Daniel, capítulo 7, versos 13 al 14. Vamos allí, Daniel, es el último de los profetas mayores, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versos 13 y 14. Van a ver cómo miramos toda la secuencia de estos versos y todo tiene un lugar, el lugar que les corresponde para entender qué está sucediendo aquí y cómo nos lleva esto a ver la gloria de Dios. Entonces Daniel, versos 7, versos 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, como hijo de hombre. Ese es el título que Jesús se da a sí mismo en el verso 23 de Juan 12. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, regresamos a Daniel. Veía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que sucede con el Hijo del Hombre en el libro de Daniel, la profecía. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Los judíos, al escuchar que Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando escuchan el Hijo del Hombre, lo que viene a su mente es esta escritura. Ellos conocen la profecía de Daniel y esto es lo que ellos esperan que suceda allí. ¿Sí? Que Él se levante y tome dominio, como dice allí en la profecía. Pero el Señor no se detiene allí en el libro de Juan. Dice otra cosa después de hacer esta declaración que es tan importante. Pero lo que sucede es algo que no sucede en la vida. Para los judíos no se sientan en el trono de David, no toman poderío, como dijo Daniel, no gobierna sobre las naciones en ese momento, como dijo Daniel, y eso es un problema para ellos. Los judíos pensaban que ellos eran
Obviamente, sí son la nación escogida por Dios. Pero ellos pensaban que como nación escogida, una iglesia cristiana. Pueden crecer pensando que ya son cristianos. Pueden crecer pensando que como han escuchado las Escrituras y han vivido en un hogar cristiano toda su vida, ellos tienen derecho al reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo presenta aquí que no es así. Nadie tiene derecho al reino de los cielos. Nadie. Y hay una condición para poder entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo dice esto e inmediatamente pasa a hablar del grano de maíz que tiene que morir, de lo que él habla, donde pone en perspectiva la razón por la cual él vino. Primeramente vino para morir por los pecados. Así que esta declaración es de suma importancia, porque revela el propósito de Dios de salvar gente de toda lengua y nación. Acuérdense, Daniel, capítulo 7, dice que va a gobernar sobre quién, sobre todas las naciones. Las naciones le van a servir a él. ¿Cuáles naciones? Los que se conviertan a Cristo de todas las naciones, de todos los lenguajes, de todas las razas y colores. Eso es lo que está hablando. Entonces la declaración de Señor Jesús tiene mucho sentido aquí y expande su alcance a toda la tierra. Los judíos creían eso, que la salvación era para ellos nada más, y por creer así se habían hecho racistas contra todo el que no era judío. No entraban a las casas de un gentil, no tenían comunión de ningún tipo con un gentil, los evitaban, no hablaban con ellos, no hacían negocios con ellos. Es más, cuando tenían que viajar y pasaban por ciudades de gentiles, al salir se sacudían la ropa para sacudirse el polvo que habían recogido de ese lugar, para no cargar nada que tuviera que ver con los gentiles, y habían adoptado esta manera de pensar, primariamente porque habían sufrido a manos de los gentiles. Desde que leemos en el Antiguo Testamento, cuando los babilonios los toman a ellos, después los persas, después los griegos, después vienen los romanos, siempre están bajo. Tratan nomás de decir, sí, yo creo en Jesús, pero no hacen nada de lo que Jesús dice en la palabra que hay que hacer, y aquí vamos a concluir. No es así nada más. No es que una persona pueda ganar la salvación, pero es que si una persona tiene la salvación, cuando Dios llamó a Israel para ser su nación escogida, pareciera como que de entre todas las naciones en el Antiguo Testamento, esto lo menciono por razón de los fariseos y la actitud que toma la multitud contra el Señor Jesús. Pareciera como que la nación de Israel queda separada de todas las otras naciones, y lo queda. Y pareciera como que el plan de Dios es solamente para ellos y para nadie más. Pero el propósito de Dios es salvar a Israel. Si Israel se hubiera arrepentido, el Señor los hubiera bendecido, y a través de ellos evangelizar a todas las naciones. Es decir, Israel viene a ser como un megáfono. Un megáfono, ¿se ha visto? Que hablan y sale la voz. O un micrófono, viene a ser como un micrófono. Ese era el propósito de Dios, que Israel proclamara la palabra a las naciones, pero se habían cerrado tanto en sí mismos que ellos menosprecian a todas las naciones y se creen exclusivos. Tal vez hay una correlación ahí con la situación de muchos cristianos que toman la posición como que son exclusivos, miran abajo y con menosprecio al que no es de la fe, pero no muestran compasión al ensuciarse las manos, alcanzándolos a ellos donde ellos están. La respuesta del Señor Jesucristo no está negando la petición de Andrés y Felipe, la petición que los griegos están haciendo a través de ellos, cuando el Señor dijo en el ensayo que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él no está cambiando el tema. Él no está cambiando el tema. No en la gloria inmediata que le está ofreciendo esa multitud cuando gritaron Hosana. No en el testimonio, que era un buen testimonio. No en que gente de muy lejos como los griegos lo conocieran a él. Cuando él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si usted se fija, la mirada del Señor Jesucristo está puesta en la cruz. De eso es que
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a hablar de muerte. Esta analogía o esta ilustración cambia completamente el significado de la declaración del Hijo del Hombre, o la completamente. Pone una perspectiva completamente diferente a lo que ellos hubieran asumido si Jesús no continúa diciendo este ejemplo de la semilla de maíz. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es: el reino no se va a establecer sin que primero haya muerte. El reino no se establece sin que primero el rey muera. El rey no será coronado a menos que primero muera. La liberación de Israel no vendrá a menos que su rey primero muera. Y esto es completamente contrario a lo que antes que pueda dar fruto. Si no se siembra la semilla, el grano queda solo, no produce nada, se pierde. Jesucristo está diciendo es: mi muerte es necesaria, como es necesaria el cultivar la semilla para que haya mucho fruto que continúe. Y fue la muerte del Señor la única que era necesaria para que el reino de Dios fuera proclamado aquí en la tierra, que es lo que les está diciendo. Esa es la gloria del Señor Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es necesario que muera. Era contrario esto a todo lo que era la perspectiva en general acerca del Señor Jesucristo. Miren Lucas 24, versos 25 y 26. En Lucas 24, el Señor Jesucristo ya ha muerto, ya ha sido sepultado, ya se ha levantado de los muertos. Hay dos discípulos que andan confundidos, tristes, desanimados, porque Cristo fue crucificado. Y Él, Cristo resucitado, se presenta con ellos y les dice estas palabras en el camino a Emaús, versos 24 y 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Está diciendo: ¿por qué no han creído si ya más glorioso, como lo presenta la palabra, en la vida del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario. Su muerte era necesaria para manifestar la gloria de Dios allí en la cruz. Su muerte era necesaria para recoger el fruto que iba a producir al finalmente quitar la pared de separación que había entre judíos y gentiles y hacer de todas las naciones un pueblo. Pablo explica esto claramente en el libro de Efesios. Vamos a Efesios 2, del 11 al 17. Efesios 2, del 11 al 17. Pablo le escribe aquí a los efesios, gentiles, y les está hablando a ellos de su posición en el reino de los cielos ahora, después de que Cristo ha muerto. Y el 11 al 17 dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, así como los griegos que vimos en el libro de Juan, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, que es el pacto que Dios hizo con Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ni para Israel, ni para nadie, a menos que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y la glorificación viene cercanos por la sangre de Cristo, por la muerte del Cordero. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación. La pared inmediata de separación se está refiriendo que en el templo en Jerusalén, Pablo está hablando aquí, eso es lo que sucede con los griegos allá. Entonces,
14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. La muerte de Jesús será necesaria para que hubiera paz entre Dios y los hombres. Dios quiere que Jesucristo haya venido a la tierra para que muera en la cruz, para que al morir en la cruz rescate a millares y millones de personas de su vida de pecado, que ellos vengan y sean sus hijos y lo adoren a Él. Y cada una de esas personas viene a ser como un trofeo en la mano de Dios, un trofeo que manifiesta la gracia, la verdad, la misericordia, el amor, la compasión, la justicia de Dios. Pero solamente se podía lograr por medio de un sacrificio glorioso, algo que fuera perfecto. Y por eso, en el tiempo de la Pascua, cuando están celebrando aquí la fiesta de la Pascua, los judíos están celebrando que en el libro de Éxodo, acuérdense, no se acuerdan, el ángel venía a matar a los hijos primogénitos en Egipto. Y Moisés le dijo: Dios quiere que pinte con sangre de un cordero, que no tenga hueso quebrado, que no tenga imperfección, tiene que ser un cordero perfecto. Lo escogieron el domingo, lo mataron el viernes y con la sangre pintaron las puertas. Pasó el ángel del Señor y donde vio la sangre pintada en las puertas no entró. Pero donde no estaba pintada con sangre en la puerta, entró y mató a todos los primogénitos. En este caso, los egipcios. De los judíos nadie murió, todo Israel fue salvo. ¿Por qué? Porque creyeron que la sangre los cubría, que la sangre los salvaba. Pablo está hablando en Efesios 2, 11 al 17 que la paz entre Dios y los hombres viene por la sangre de Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo está diciendo en el libro de Juan, capítulo 12, cuando le responde a Felipe y a Andrés: es el tiempo, o ha llegado la hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para nosotros tenemos que tener fe en lo que la palabra dice, porque nuestra mente humanamente trabaja al revés. ¿Cuál gloria hay en que alguien aparentemente pierde cuando sus enemigos lo azotan, lo humillan, lo escupen, lo clavan en la cruz y lo matan? ¿Cuál gloria hay en eso? Estamos hablando de un concepto humano. El Señor Jesucristo está hablando de la gloria de Dios. Al ser el creador del universo, teniendo el poder y la capacidad para acabar con todos sus enemigos, escoge vivir como humano y permitir que estos hombres lo lleven a la cruz, lo humillen como lo humillan. En realidad, Él se está humillando. Esa es la gloria de la cruz que el Señor está presentando. Es por su muerte en la cruz que Jesús hace la paz. Pero los judíos, para tener esa paz, tenían que arrepentirse primero de sus pecados para poder participar del reino de los cielos. Jesús vino primero a los suyos, a los judíos. Instruyó a sus discípulos cuando los manda a predicar: vayan a las aldeas, pero no entren con los gentiles, vayan solamente con los judíos. Ese es el pueblo de Dios, el primero que debe ser alcanzado. Pero su plan llegaba más allá, porque eran primero ellos y después se expandían los demás. Jesús, al ser glorificado, ofrecía la obra perfecta para que todo ese pueblo fuera alcanzado, fuera perdonado, establecido como nación escogida para llevar el evangelio a todas las naciones. Pero ellos decidieron rechazar al Señor y Jesucristo vino a ser piedra de tropiezo para los judíos en lugar de ser el punto de salvación para ellos. Ellos confiaban en su propio sistema de obras. Ellos confiaban en que eran buenas gentes, eran fieles en ir a sus reuniones religiosas, leer la palabra, orar, cantar.
su corazón estaba lejos de Dios. La ley de Dios no gobernaba sus vidas, era su propia interpretación, lo que a ellos les parecía de la ley de Dios. Y sin darse cuenta crearon su propio reino y en su mente crearon su propio reino. Y cuando Cristo vino, no cabía en lo que ellos habían creado en su mente. Por tanto, lo rechazan y lo quieren matar. Jesús en parte llena los requisitos terrenales que ellos tenían, pero no encaja del todo. No actúa como ellos esperaban a pesar del poder que manifestaban. No era la élite de los fariseos y escribas que eran selectos para Jesús y levantados por él, pero más bien eran los menospreciados, los pobres, los tachados de pecadores, que eran los primeros. No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su propia nación. Los que estaban en Israel. Solo un grupo muy pequeño que dio veneno. Los griegos que vienen queriéndose entrevistar con el Señor Jesús muestran un contraste grave entre ellos como gentiles que sí habían creído, cuando la mayoría de los judíos no habían creído. Como dije antes, muchos gritaron: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Pero el viernes gritaron: ¡Crucifíquenme! ¡Mátenme! Es lo que sucedió en sus vidas. Preguntas salen allí para nosotros. Al pensar en textos como estos, o al pensar en hechos como estos. ¿Qué pasa cuando vienen los problemas difíciles? ¿Qué pasa cuando viene la persecución? ¿Qué pasa cuando el creyente, el Señor nos va a llevar a eso en el verso siguiente, es confrontado en su vida con las cosas como no espera que sean, sucediendo en lo que Juan describe en Juan capítulo 12? Está la multitud general que siguen haciendo Jesús. Están los judíos que quieren matar al Señor Jesús. Están los gentiles que no son parte del pueblo de Israel, pero han creído en el testimonio y quieren conocer al Señor Jesús. Y están los discípulos que no saben qué hacer. Y la respuesta para los cuatro grupos es: ha llegado la hora, este es el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es necesario que el grano muera, porque si no muere, no hay vida, no hay fruto. Y ahí viene la invitación del Señor Jesucristo. Me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si se fijan las palabras que usa el Señor Jesucristo, no se refiere a los judíos, no se refiere a los gentiles, se refiere a todo tipo de personas. Dice: si alguno me sirve, si alguno me sigue. Está hablando en general. Está diciendo: el que ama su vida, lo deja abierto, la invitación es abierta para todo el que escuche el mensaje. Pueden entrar a la salvación. Esa es la puerta abierta. Y el Señor hace una invitación a todos los que quieren entrar en el reino. O más bien diría un llamado a considerar la gloria del reino como supremamente superior a cualquier cosa que se encuentre en esta vida pasajera, a cualquier situación que confrontemos en esta vida pasajera. La gloria del reino es suprema. El que haga su vida aquí, es decir, el que escoja su manera, el que escoja su voluntad, el que busque sus propósitos, perderá la vida. Y el que aborrezca su vida, es decir, el que haya hablado todo eso, todos sus ideales, todos sus propósitos, aun su propia voluntad, con tal de seguir la voluntad de Dios, ese la ganará para la vida eterna.
Este mundo en que vivimos es un mundo perverso, lleno de pecado. Es una transición, es algo pasajero. Es un tiempo corto que marca el destino del hombre, según su decisión de creer y seguir a Jesús. El llamado es el que ama su vida, y el llamado también es si alguno me sigue. El que ama su vida la perderá. Y si alguno de veras me ama, me va a seguir, es decir, me va a obedecer de lo que el Señor dice. Es un llamado abierto, general, a todas las personas. Verso 26, si alguno me sirve, entonces, si alguien entra a las Fuerzas Armadas, tiene un capitán, un sargento o un teniente que le está dirigiendo, ¿cómo se sabe que es un soldado fiel? Bueno, primeramente tiene que conocer cuáles son las direcciones que sus agentes le están dando, qué es lo que se espera de él. Y de acuerdo a lo que hace, se sabe si es un buen soldado o es un soldado que no sirve. Igual es con el Señor Jesucristo. Conocer los mandamientos del Señor, conocer la palabra del Señor, guardar su palabra en el corazón y caminar siguiéndolo a Él paso a paso, un paso a la vez. Ni siquiera un día a la vez, un paso a la vez, un pensamiento a la vez, una decisión a la vez. ¿Por qué asumo esto? ¿Por qué concluyo esto? Porque el Señor Jesucristo está diciendo, ha llegado el tiempo, es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuánto del Señor Jesucristo va a ser sacrificado en la cruz? Todo su ser. Todo su ser. Lo está exponiendo al vituperio para mostrar su gloria, para traer paz entre Dios y los hombres. Ahora Él dice, sigue, esto es lo que tiene que hacer. ¿Por qué razón esta multitud? Eran muchos los que gritaban, estaban contentos, estaban alegres, había un ambiente de fiesta cuando Jesús entra en el burrito en Jerusalén y canta Hosana al Hijo de David. Pero Jesús no se sienta en el trono de David. Y Jesús realmente soy su rey. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Morir a ustedes mismos. Odiar este mundo. Y el viernes vamos a ver la segunda. No queremos a un rey que muere y nos quiere tributarios. Mucha gente quiere el cristianismo por sus tradiciones. Mucha gente entra al cristianismo buscando las promesas de Dios. Mucha gente entra al cristianismo pensando que entonces les va a ir bien con lo que hagan porque ya fueron al cristianismo. Que pueden durar años así. Están lejos. Solo los creyentes verdaderos pueden renunciar continuamente, diariamente, paso a paso a sus planes y propósitos. Solo los creyentes verdaderos pueden manifestar humildad y sumisión a las palabras del Señor. Seguir a Jesús es una renuncia constante, es algo intenso, sin tregua. No hay vacaciones espirituales. No es por etapas, no es por estaciones, no es ciertos días nada más. Es una renuncia continua a sí mismo. Es un deleite también, total y continuo en el Señor y en su palabra. Es un hambre y una sed de justicia la que se manifiesta adentro del que le pertenece al Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, verso 26, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, aquí es lo mejor. En la eternidad se va a notar mucho más, pero aquí, ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es eso que es lo más preciado en lo íntimo del corazón de un creyente, si no es la misma presencia del Señor? ¿Qué es eso que un creyente tiene acceso que nadie más tiene acceso?
sino ir a solas delante del Señor y disfrutar de la presencia del Señor, en el clamor, en la intimidad con Él, estando a solas con el Padre. En la presencia del Señor. Y lo que el Señor Jesucristo promete: los que me sigan estarán donde yo estoy. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta parte en inglés se dice "it blows my mind", en español sería como, ¿cómo sería en español? Ya estoy como María María, ni de aquí ni de allá. Overwhelming, ¿cómo se traduce eso al español? Maravilloso. No estar anonadado pensando en la grandeza y la maravilla de estas palabras. Miren lo que dice el Señor: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios le dará honra a sus hijos. Casi nunca pensamos en eso. Es raro que pensemos en eso, porque constantemente leemos, proclamamos, cantamos y decimos que Él es digno de gloria, de honra, de poder, de magnificencia, porque Él es Dios. Pero el Señor Jesucristo dice aquí: Dios dice que Él enjugará o Él quitará toda lágrima de sus ojos. No está diciendo que no va a haber lágrimas. Lo que está diciendo es que Dios personalmente atenderá a cada uno de sus hijos, secando sus lágrimas. Eso está diciendo. Dice que Dios tabernaculará, es una palabra que nos inventamos en la clase del tabernáculo. Dios estará en comunión con ellos. Dios anhela estar con sus hijos. Dios se presenta como el Padre que está en los cielos. Padre significa el que ama, el que cuida, el que protege, el que guarda, el que guía, el que provee, el que abraza. Presenta continuamente desde el libro de Génesis la palabra que el deseo de Dios es estar en una relación íntima de comunión con el hombre, su creación. Génesis 3, Adán peca contra Dios. El que busca, Adán jamás busca a Dios, Dios busca a Adán. Y en los evangelios muestran que de tal manera amó Dios al mundo, el que amó. Bendecirlos, honrarlos. Ese es el deseo de Dios. Pero para que eso suceda, es necesario que se cumpla el camino a la gloria. Y el camino entonces la redención. Vamos a orar, nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Qué precioso detenerse un poco y contemplar las Escrituras, escuchar las palabras del Señor y tratar de entender qué fue lo que Él comunicó. Padre, gracias por tu palabra, gracias por haber usado al apóstol Juan para escribir esta narrativa fiel de lo que sucedió en esta última semana que tú estuviste aquí en la tierra. Gracias, Señor, por lo que vemos, que tú manifestaste a las multitudes al resucitar a Lázaro, al sanar a los leprosos, a los enfermos. Gracias, Señor, por esa manifestación maravillosa de poder de los pareciera que es de seguirte a ti, pero en realidad no lo son. Gracias por la ilustración de los griegos que vienen buscándote, Señor, y muestra cómo ellos representan a los gentiles que no tenían ninguna promesa, que no tenían ningún pacto, ninguna parte en el reino, pero vienen y manifiestan, Señor, que tú vas a ser glorificado para morir por ellos también. En este caso, nosotros somos los gentiles. Gracias, Señor, por los discípulos que no sabían qué hacer,
Y esto muestra que ellos no tenían la respuesta. Ellos no tenían conocimiento suficiente para dar o entrar a alguien al reino de los cielos. Pero la respuesta es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Era la hora, Señor, para que tú murieras. Y gracias que nos deja ver en la Escritura que tú es una muerte horrenda que mostraría la gloria magnífica de Dios, su mayor manifestación. Aprender a caminar contigo. Nadie te puede engañar, Señor. Nadie puede provocar o producir esta vida que tú describes allí. Pero más bien es una renuncia diaria, mostrando en todo tiempo, bueno o malo, en toda situación, que hay un seguirte a ti paso a paso, Señor, queriendo agradarte, queriendo obedecerte, queriendo buscar tu autoridad para manifestar esa misericordia. Gracias por la promesa de tu misma presencia con los que te siguen, Señor, y mueren así cada día. Y gracias, Señor, cuando tú dices que el Padre honrará a los que siguen al Hijo. ¡Wow! Tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el que merece la gloria y la honra y la exaltación, Señor. Pero gracias a la gloria manifestada en la cruz por la muerte de tu Hijo Jesucristo, tú nos garantizas que tú mismo nos vas a honrar, vas a honrar con tu presencia, con tu cuidado, con tu amor, con el privilegio de tener plena libertad un día, libres completamente de la presencia del pecado, para exaltarte, y hoy libres del poder del pecado para escoger servirte a ti. Arrepentido, le sirven al diablo y a sus propios deseos de maldad. Pedimos por la fe para que puedan creer, por la convicción en sus corazones que tu Espíritu Santo da, para que se puedan arrepentir y clamar, pidiendo, rogando, suplicando por el perdón de sus pecados. La puerta está abierta, tú moriste en la cruz. Gracias, porque sabemos que ese es tu deseo.